que pues ya estará en manos de la autoridad peruana saber cómo es que si se da o no este salvoconducto y si no, la familia Castillo pues permanecerá en la infraestructura mexicana pues hasta que se logre algún acuerdo. No, ¿qué tal, Nicolás? Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio desde una fría ciudad de México y desde un país en donde pues ya casi nada nos está sorprendiendo en materia política. Efectivamente, esta mañana el canciller Marcelo Ebrard pues ya anunció o más bien ya confirmó lo que veníamos conociendo desde hace un par de días de que se ha otorgado el asilo político a la familia pues ya del hoy expresidente Pedro Castillo. Efectivamente, esto es algo que se vino trabajando incluso desde que el embajador Pablo Monroy ha visitado al expresidente Castillo en prisión, una nueva forma o una rara forma ya hoy de hacer protección consular de México. Esto pues no es que al país no nos tome por sorpresa, porque dadas las decisiones políticas que el presidente López Obrador ha venido tomando desde el inicio de su mandato. Hace un rato escuchaba yo a uno de tus analistas recordar lo que ha ocurrido con Evo Morales cuando salió de Bolivia y cómo es que México pues sacó al expresidente Morales de Bolivia enviando un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para hacer todo un periplo y que pudieran sacarlo del país. El presidente Morales pues llegó a territorio mexicano y no estuvo más allá de un mes y se fue. No, Exitosa. pues se fue y ya tenía el asilo político. Así que en el caso de Perú, pues bueno, en realidad para México no es una posición política muy favorable, me parece, en materia de política exterior. Ya el tema de hablar de principios de política exterior mexicana, de verdad que pareciera que se está quedando ya lejos aquella famosa o aquella conocidísima doctrina Estrada, que es sobre la que se basan los principios de la política exterior mexicana, en donde México pues no se pronuncia ni a favor ni en contra de gobiernos, simplemente se mantiene a la expectativa y en estos casos pues los hechos incluso en el momento en que están ocurriendo o que se ve que van a ocurrir, pues México ya se pronuncia por estos hechos a favor o en contra, ¿no? Entonces, no posiciona muy bien al país en materia de la toma de decisiones, si bien es acompañado también por Argentina, por Colombia, en algunos temas por Chile, tampoco me parece que sea la mejor manera de poder cohesionar a la región que tanto se quiere. Así que bueno, pues ahora la familia del expresidente Castillo está en territorio mexicano, efectivamente, ya sea la embajada o la residencia de México en Lima son territorio mexicano y hay una inviolabilidad diplomática, por lo cual pues la autoridad peruana no podrá ingresar para poder detener a estas personas. Lo que hemos conocido es que pues está tratando de hacer una negociación para lograr un salvoconducto mediante el cual se pueda sacar a la familia del expresidente Castillo de pues del territorio mexicano, digamos, que está ubicado en Perú, para que ellos puedan ser trasladados a México bajo esta protección de Exitosa. asilo político. Así que pues ya estará en manos de la autoridad peruana saber cómo es que si se da o no este salvoconducto y si no, la familia Castillo pues permanecerá en la infraestructura mexicana pues hasta que se logre algún acuerdo. Hay que recordar que incluso hay personas que han sido asiladas políticas en otras naciones, de otras nacionalidades y permanecen años en las residencias extranjeras. Así que pues se verá qué es lo que procede. La autoridad mexicana a través del embajador pues Pablo Monroy están viendo todo ese tema, Nicolás. Ahora, lo que sorprende, sinceramente, es que esto es un cambio realmente importante con respecto a lo que ha sido la política exterior mexicana. O sea, lo que ha marcado la política exterior mexicana es la defensa, incluso se ha criticado desde la política mexicana
el intervencionismo norteamericano. Por ejemplo, en relación al caso de Venezuela, ¿no es cierto? Se ha hecho toda una campaña en relación a este tema que no tienen derecho con respecto al tema de Bolivia, ¿no? O con respecto a la constitución del Grupo de Lima. Y se les descalificaba diciendo que estaban violando el derecho a la autodeterminación y estaban violando el principio de la no intervención en los asuntos internos de los países. Y es exactamente lo que está haciendo el gobierno mexicano con respecto al Perú. Eso es lo que a mí me resulta sinceramente sorprendente, porque es un cambio a lo que ha sido una tradición de décadas de la política exterior mexicana. Claro, Nicolás, bueno, tú dijiste un cambio importante, yo lo voy a poner como un cambio radical. Es un cambio radical porque sí, es una tradición, pero además son principios establecidos en la Constitución mexicana, una constitución que debiera ser inviolable. Exitosa. Sin embargo, pues hemos visto cosas muy, muy distintas en México. Sí, vuelvo a repetirte, el principio de la política exterior mexicana es México, no se pronuncia ni a favor ni en contra, ¿no? Sin embargo, con esta nueva, bueno, ya no tan nueva administración, ya está en su 4º año de gobierno, pues las cosas cambiaron, incluso lo vimos desde el inicio de la administración, lo vimos con el caso de Bolivia, y sí, fue muy criticada la anterior administración con el caso de la situación en Venezuela, en donde se ha conformado el Grupo de Lima, un grupo que fue deshecho y que, pues sí, también se acusó de intervencionismo. Así que por eso es que al inicio de esta conversación con todo el auditorio, contigo, les dije, ya nada nos sorprende, la verdad, y porque hemos visto las decisiones que se han tomado, y para el caso de Perú, incluso desde que Pedro Castillo tomó posesión como presidente del gobierno mexicano, se pronunció, sí, dando un espaldarazo, pero me parece que fue más allá en ese espaldarazo, ¿no? Entonces, cuando vimos que se comenzaron a dar los conflictos políticos con el expresidente, ya hoy Castillo, también el gobierno del presidente López Obrador, el mismo presidente López Obrador fue quien se estuvo pronunciando, y pues hoy vemos lo que ha estado ocurriendo. Lo que también pues hemos visto es que un poco la Cancillería mexicana queda rebasada, me refiero al hecho de que pues las decisiones las toma el propio presidente López Obrador, y en ocasiones desde la Cancillería mexicana pues se enteran a través de estas conferencias matutinas que el mandatario mexicano da todos los días desde Palacio Nacional. Y pues bueno, hoy en ese marco de esa conferencia hemos ya conocido sobre hemos tenido la confirmación del asilo político a la familia Castillo, y pues como decía, veremos lo que ocurre. Es algo que se está trabajando, el asilo no se dio esta mañana, esto se viene trabajando desde hace un par de días, entonces pues ya hoy se tiene la confirmación, y el embajador Pablo Monroy, quien es una persona, él es un miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, sin embargo, su llegada a la embajada, su nombramiento fue un tanto cuanto polémico por no contar con el rango diplomático que se requiere de acuerdo a la ley del Servicio Exterior Mexicano, no contaba con el rango diplomático para poder tener el nombramiento de embajador. Sin embargo, pues ahí en algunas déjame ponerlo entrecomillado, explicaciones jurídicas, pues le dieron el rango de embajador, y él es hoy el encargado de dar la protección a la familia Castillo. Sí, tú has confirmado, Ariadna, que él ha visitado a Pedro Castillo. Yo en el corte comercial me he comunicado con él, le he pedido una entrevista. Él me ha dicho que tiene que pedir autorización a Cancillería, pero entiendo que claramente él, más allá de un representante solo diplomático, es de alguna manera un vocero político del gobierno mexicano, ¿no? En una circunstancia como esta, y por eso, ¿no? Y me gusta... Es más, Nicolás, déjame comentarte que esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia matutina ha dicho que México cuenta con un excelente embajador en Perú, con un embajador que es un profesional. Y vaya, no quiero yo demeritar eso, no quiero yo demeritar su carrera diplomática, porque él es un diplomático de carrera. Sin embargo, pues bueno, tiene que obedecer órdenes, ¿no? Muy a pesar de que siempre el Servicio Exterior Mexicano ha defendido que representan a México.
Pero pues bueno, la política exterior mexicana la dicta el presidente en turno, y en este momento el presidente en turno está dictando que pues se vaya más allá de los principios establecidos en la Constitución, y en consecuencia el embajador correspondiente pues tiene que actuar. Así que ahora, además lo increíble, él tiene que pedir una autorización para que pueda hablar contigo. Ahora, sin entrometerme en los asuntos internos de México, Ariadna, como hace Andrés Manuel López Obrador. No sé si te dieran asilo político a ti, Nicolás. Pero el tema es este, es decir, México no solamente ha tenido una tradición diplomática de no intervención, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿no es cierto?, sino que además, a partir de esta postura, México ha tenido una posición extraordinaria en servir como puente para resolver conflictos, entender los puentes para el diálogo. O sea, México ha sido el escenario para resolver la crisis de países que estaban enfrentados, algunos de ellos en guerra civil, precisamente por esa política. Entonces, no es solo que te estás saliendo de lo que ha sido la tradición diplomática, sino que estás perdiendo ese papel que era tan valioso en el escenario internacional. Por ejemplo, en relación al tema de Venezuela, o sea, México de pronto se convirtió en el espacio para el diálogo que parecía imposible entre Maduro y la oposición a Maduro, ¿no? O sea, estás con esta postura, Andrés Manuel López Obrador le está quitando a México ese papel conciliador, digamos, ¿no? Y neutral. ¿Sabe? Claro, ¿sabes qué pasa, Nicolás? Y esta es mi percepción, que he de decirlo o de presumirlo, de más de 20 años de estar estudiando un poco la política exterior mexicana. Lo que está haciendo falta hoy en día es oficio diplomático en México, oficio político en México. Efectivamente, aquella década del siglo XX, de décadas de los 80s, en donde México fue pues un intermediario para poder solucionar los conflictos, las guerras civiles que había en Centroamérica. Lo hizo también incluso con Colombia y la guerrilla. Hoy en día la verdad es que todo está respondiendo a puros o a meros intereses políticos de posicionarse en la región, pero creo que no está saliendo muy bien, y lo estamos viendo con lo que está ocurriendo ahorita en Perú. Digo, recordarás tú, recordaré el auditorio, que incluso Pedro Castillo tenía pendiente una visita a México, que no le han dado permiso, porque se le iba a entregar la estafeta sobre la Alianza del Pacífico. Tenía Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico, está en stand-by, está detenido porque, pues bueno, el conflicto político que traen ahora ustedes por allá, pero pues México, digamos, déjame ponerlo, está como con la papa caliente, ¿no? Al final del día la Alianza del Pacífico sigue caminando, o sea, eso no se detiene. Pero en materia política, pues el posicionamiento mexicano me parece que no está siendo el mejor. Ese liderazgo que llegó a tener no lo tiene, y en consecuencia pues esta es una palabra, me parece dura pero cierta, es estarse entrometiendo en los conflictos o queriendo solucionarlos, pero creo que más bien se revuelve un poco más el asunto, ¿no? Así que veremos. No he visto realmente cómo ha respondido ahorita, en este momento, por ejemplo, Argentina que además sigue disfrutando su triunfo del Mundial, Colombia, Chile, el canciller se ha manifestado, ha dicho que pues Pedro Castillo no dio un golpe de Estado, pero al final del día, pues es México quien está absorbiendo todo. Exitosa. Y muestra de ello, pues ya este asilo político, que no es ilegal, la figura del asilo político existe en el derecho internacional, pero son las formas quizá un poco, Nicolás, lo que está ahí, y pues veremos si se da el salvoconducto para que la familia Castillo pueda salir, o permanecerá por quizás largo tiempo en territorio mexicano ubicado en Lima.